a estar hablando de algo nuevo que nos estamos escuchando de TPS. Todos están diciendo que Biden no está haciendo nada con migración por la reforma. Entonces hicimos un video la semana pasada sobre republicanos. Lo que ellos están haciendo ahorita vamos a enfocar en qué está la gente diciendo sobre Biden. Y primero en inglés, después en español, como siempre. Sus preguntas las puede poner, comentarios las puede poner en el lenguaje que ustedes quieren y cuando ustedes quieren. All right, ladies and gents, so we are hearing rumors that the Biden administration will look to take executive action and try to do something immigration related in the near future. What we're hearing is this. All right, let me get this over here. What we're hearing is the old school TPS. Remember last week we did a video on the Republicans' effort at their immigration reform bill. We covered that a little bit. Dignity Act, if you're looking for that, you can go back and find it on our channel. What we're hearing now is that the president is considering TPS. A few months ago, dozens of senators urged the White House to redesignate TPS for El Salvador, Honduras, and Nicaragua, and also requesting a new designation for Guatemala. We don't know. In this article, they do not say specifically what countries they're considering. Any guess would probably be, right, Central American countries, perhaps Nicaragua. We'll see what comes of that. Juan says yes. Juan's a fan of a redesignation of TPS or TPS for new countries. So what is TPS? You might be asking, well, let's go over here to the actual page of USCIS. The Secretary of Homeland Security may designate a foreign country for TPS due to conditions in the country that temporarily prevent the country's nationals from returning safely. Right? So if nationals of that country can't go back safely to that country, that's kind of how the conversation starts about TPS. And USCIS can grant it, but the Department of Homeland Security, the Secretary of Homeland Security, has to first issue it in conjunction with other administrations. So if they issue the designation, then USCIS can grant TPS to eligible nationals who are already in the United States. Johnny likes it over here. Mr. Lowrider, Johnny Losoya, thanks for tuning in. Hope this time things happen. This is an international emergency. Absolutely agree. So TPS oftentimes comes from a designation because of an ongoing armed conflict. We saw this a lot with the Central American countries. An environmental disaster such as an earthquake or hurricane, there have been a series of those that have hit and caused devastation in these countries. Other extraordinary and temporary conditions, right? Obviously, we see any change to this designation, what can we expect? Republicans to go federal court in Texas and say no, they didn't follow the proper procedures or whatever they're going to say. So clearly they'll have a lawsuit about it. And then during a designated period that someone has TPS or not removable from the United States, they can get a work permit and then get permission to travel. So very much similar to a DACA, which is a little bit easier than getting permission to travel than someone that has DACA. Promise not to be deported, work permit, what dates, who, when it arrives. That's what the designation is important for, right? Because that'll say people from this country who came in before this date. Very clear about that. It's not going to be last week. It's not going to be a week from now. No, it's not going to open the floodgates and people are going to run over here. It's very clear. People who can prove they've been in the country before X date. We don't know what that X date is. But of course, if it does get designated, we will let you know, like and subscribe, all that good stuff to be notified of the video. So this is what we're seeing coming out from immigration news. A lot of disappointment, a lot of heartbreak. Everybody I've been talking to here in the office, it's just been one after another talking about we thought we were going to get it in January. And now, the effort is to get some sort of administrative relief in the meantime, since it appears that legislation has come to a halt. And Esther Olavarria, White House Domestic Policy Counsel, said last month, there is work that continues on the TPS front. Other designations are under active considerations.
right? So actively right now, the administration is considering other designations for TPS, which would not help millions, right? But perhaps a few 100,000, perhaps tens of thousands, we don't know. But hopefully the Biden administration can make some move in that direction. And we have not heard anything, right, that they're going to sit down, that they're going to convene, and they're going to say, hey, we've been talking about this for so long, now it's time for us to do immigration reform. Democrats have a proposal, Republicans have a proposal, let's figure something out. That whole effort to actually solve a problem, bipartisan manner, doesn't appear to exist right now in the House or the Senate. So in the meantime, let's see if we can get some TPS designation and get the folks riled up to make them pass a law that we all know is overly needed here in the United States. I'm going to switch to English, pero sigue viendo, sigue preguntando. Keep asking questions, ask your questions, whatever language you prefer. Criminal immigration, personal injury, car accidents, you name it, throw that question down. Happy to do my best to answer it. Okay. Comunidad, lo que estamos escuchando es que la administración de Biden sí está pensando en cambiar, hacer nuevos anuncios en el lado de TPS. Aquí tenemos una persona que está muy involucrado en lo de migración con Biden, Esther Olavarría, diciendo que el trabajo sigue en el lado de TPS. Estamos trabajando en consideración de otros países, okay, o otras fechas también puede ser. Ahorita estamos hablando, ya tenemos lo de Venezuela, de TPS, El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Y lo que están hablando es que había unos senadores que mandaron carta preguntando al jefe del Departamento de Seguridad Nacional, que tiene el poder de designar países y poner las fechas, que pongan de nuevo específicamente en Centroamérica. Lo estaban pidiendo por El Salvador, por Honduras, por Nicaragua y también por Guatemala. Honduras no ha tenido uno desde 99. Si eso pasa, si el gobierno de Biden si dice, ok, vamos a designar otro país, va a incluir todos que llegaron antes de una fecha. No sabemos la fecha porque no hay nadie designado, ¿verdad? So, sí, siempre es bueno documentar su presencia en el país, guardar documentos probando su entrada más pronto que usted puede, si hay una designación así, si hay una reforma, ¿verdad? Porque uno de los requisitos es probando su presencia aquí en el país. No aplica por la gente que todavía está en este país. No es dando más asilo, no es dando más beneficios a gente que no está aquí. Son para personas que ya llegaron y pueden probar que llegaron antes de la fecha que ellos ponen en la designación. Otra cosa que siempre tenemos que decir es que obvio va a ser demandas por los republicanos diciendo que no, esos países nos califican o no hicieron bien el anuncio, lo que sea. No es que si escuchamos algo que significa que al fin va a resultar en permisos de trabajo. Luego, ¿qué es TPS? Aquí estamos en la página de web del USCIS directamente. Siempre venimos al gobierno para que podamos decir exactamente lo que es la ley. TPS es designado por la Secretaria de Homeland Security, Seguridad Nacional, y pueden designar basado en una inseguridad en su país de origen que la gente que están aquí no pueden regresar. Puede ser por guerras civiles, puede ser por un huracán, epidemia, otras condiciones que son temporales. No debe ser por todo, no es una reforma, es algo temporal. Y es una promesa de no ser deportado, permiso de trabajo y puede preguntar por permiso de viajar. Son los beneficios que vienen. Si anuncian un nuevo país o nueva fecha, obvio vamos a hacer un video a explicar eso a ustedes. Síguenos, pone subscribe si estás viendo en YouTube para que puedas ser notificado cuando hay un video nuevo. Es lo que estamos escuchando. Ahorita, ¿qué hacer? Si es bueno de documentar su presencia en el país,
más pronto que cuando usted llegó al país. Y es difícil porque todos los que llegan pues tienen miedo porque llegaron sin permiso o quedaron más tiempo que debían. Entonces no quiere tener mucho en su nombre. Pero realmente un requisito en cada cosa de migración, si es DACA, si es TPS, si es la reforma, va a ser probando su presencia en el país, porque no quiere dar un beneficio para la gente que escucha las noticias, después cruza la frontera. Entonces pone algo en su nombre, un bill de luz, un bill de agua, inscribir en el gimnasio, hemos usado documentos del doctor, del dentista, guarda bien todos los recibos que usted recibe aquí en este país. Y obvio, pues ahorita con las redes sociales, hacer un post, una foto con usted aquí en Estados Unidos. No podemos usar eso en el futuro también para mejorar su presencia. Pero eso es adelantando, ¿verdad? Todavía no hay un cambio, no hay una reforma, no hay nuevo cambio de TPS. Parte de mí no me gusta venir tanto y decirle, oiga, aquí está algo nuevo que va a ser migración, porque todavía no tenemos fe que algo va a pasar. Y si pasa, si logramos eso, de todos modos no voy a estar satisfecho. No es que nosotros queremos otro permiso de trabajo, promesa no ser deportado, que pueda revocar el siguiente presidente cuando llegue a la oficina. No queremos eso, queremos la reforma. So, seguimos trabajando en eso, seguimos empujando senadores y los demócratas republicanos también a hacer algo, pasar la reforma, pero sí quería venir y explicar a ustedes las noticias más recientes que estamos escuchando, que sí va a ser acción de la administración de Biden sobre TPS. No hay nada más que podamos hacer en documentos, ¿verdad? Ya hablé de eso, pero sí es bueno de hablar con sus representantes, sus senadores, y decirles si queremos hacer algo así. Y si usted está involucrado en cualquier organización o grupo que también ellos apoyan un cambio de la administración de Biden, que lo hagan eso. ¿Okay? Que tienen muy excelente semana, comunidad. Si tiene preguntas, comentarios, si no está viendo en vivo, también lo puede poner aquí y yo lo hago el mejor para contestar. Que tiene excelente día y ojalá Biden escuchamos algo positivo pronto de TPS y de la reforma más grande. Gracias.